Otro de los descubrimientos más importantes del sueño lo hizo esta señora Maiken Nadergaard de la Universidad de Rochester, que descubrió que durante el sueño ocurre una limpieza del cerebro muy significativa. Él sabe que todos los ganglios, todas las partes de los tejidos del ser humano tienen una cosa que se llaman linfáticos, que sirven para drenar los desechos que producen los tejidos. Estos linfáticos, justamente esta función, pero no existen en el cerebro. El cerebro carece de linfáticos. ¿Y cómo se produce la eliminación de los desechos? Bueno, muy recientemente se descubrió este sistema, el sistema glinfático. El sistema glinfático consiste en un sistema que se activa durante esta fase de sueño no REM. Durante la fase de sueño no REM, las células gliales que rodean a las neuronas en el cerebro disminuyen en su tamaño casi un 50%, generando unos espacios que se crean en esta situación. Esos espacios que cuando uno está despierto son virtuales, se convierten en reales en la fase no REM y permiten el drenaje de los desechos cerebrales, fundamentalmente, por ejemplo, el beta amiloide, la proteína tau, que tienen que ver con ciertas enfermedades, por ejemplo el Alzheimer. Sabemos que en el Alzheimer hay una acumulación excesiva de este beta amiloide en el cerebro y alrededor de donde se acumula el beta amiloide se produce la muerte neuronal. Entonces, fíjense lo importante que es esta limpieza que ocurre de este sistema linfático recientemente descubierto para las funciones cerebrales. Durante el sueño no REM se incrementa 10 a 20 veces el drenaje linfático del cerebro. Aquí vemos cómo se acumulan en las personas con Alzheimer las placas de amiloide y alrededor mueren las neuronas. A más amiloide, justamente es muy llamativo que en las personas con Alzheimer el amiloide se acumula en áreas que son bastante esenciales para la producción del sueño no REM. Entonces se produce un círculo vicioso. El amiloide se acumula en zonas que son vitales para el sueño no REM y al dañarlas se produce menos sueño no REM. Y al no producirse este sueño no REM aumenta el amiloide y al aumentar el amiloide aumenta la destrucción de las neuronas. Entonces es un círculo vicioso que genera que el Alzheimer en las personas que no duermen lo suficiente se adelante. Dormir bien atrasa el Alzheimer 5 a 10 años según algunos estudios. Y en general lo que vemos en la población es que la gente cada vez duerme menos. Vemos que en 1960 la gente dormía un promedio de 8.5 horas y hoy en día duerme alrededor de 6 horas y media. Y esto tiene una repercusión muy importante porque no ha ocurrido durante muchísimos años. Es muy reciente que la gente, debido a la industrialización, debido a la presencia de iluminación durante la noche y a otras actividades, cada vez quita más horas al sueño. Esto genera una deuda de sueño. Cuando nosotros necesitamos dormir 8 horas y empezamos a dormir 5 horas, debemos 3 horas cada noche y se va acumulando. Si estamos 10 días durmiendo 6 horas, van a ser 30 horas que tenemos de deuda de sueño, ¿sí? Y eso es casi el equivalente, si hacemos un test, como no haber dormido varias noches seguidas. Sabemos que las personas que no duermen bien tienen deterioros de toda índole, cognitivos, de salud, etc. La mejor manera de mantenerse bien es evitar acumular deuda de sueño, porque la deuda después hay que pagarla como una deuda en el banco. Uno debe dormir lo que realmente necesita dormir, 8 horas, más lo que debe de deuda de sueño, 9 o 10 horas. Entonces tenemos que lentamente empezar a dormir más horas para recuperar la deuda de sueño, que si no nos vemos muy fácilmente afectados en nuestra calidad de vida y en nuestras funciones cognitivas por el incremento de esta deuda de sueño que cargamos.
Una persona que viene durmiendo 5 horas durante 10 o 20 días, comparado con una persona que viene durmiendo 8 horas durante el mismo tiempo, puede haber dormido los dos la noche anterior 10 horas, pero la persona que ya tenía esa carga de deuda de sueño previa no llegó a pagar todas las horas de deuda que tiene. Por eso nosotros podemos dormir 8 horas en una noche, igual sentirnos muy mal si tenemos una deuda de sueño acumulada de muchos meses. O podemos dormir 8 horas y sentirnos fantásticos si no tenemos esta deuda de sueño acumulada. Por eso es importante establecer algún programa de recuperación de horas de sueño si nosotros venimos durmiendo mal mucho tiempo, porque con una noche que durmamos bien no alcanza para recuperarnos, y esto es muy importante, por ejemplo, al hacer un viaje. Si venimos durmiendo mal muchos días porque dormamos bien solo la noche previa a hacer el viaje, seguramente vamos a tener problemas en ese viaje de somnolencia y todo el riesgo que eso implica. Una de las características que nos marca que estamos con una deuda de sueño muy importante es el tiempo de latencia al sueño. ¿Qué es el tiempo de latencia al sueño? El tiempo que tardamos en dormirnos desde que nos disponemos a dormir. Por ejemplo, un tiempo normal sería alrededor de 8 minutos. Si tardamos más de 10 minutos está bien, no tenemos una gran deuda de sueño. Ahora, si apoyamos la cabeza en la almohada y nos quedamos secos, nos dormimos instantáneamente, seguramente hay una deuda de sueño, una carga de deuda de sueño muy significativa. Lo mismo si vemos una película y nos quedamos dormidos. Al apoyar la cabeza sobre la almohada y dormirnos instantáneamente, habla de una deuda de sueño muy importante que cargamos. Y esto tiene implicancias, por ejemplo, en los accidentes. Si nosotros estamos manejando en una recta tranquila y tenemos una carga de deuda de sueño muy importante, apenas con mucha facilidad nos vamos a dormir en esa recta y podemos tener un accidente. En general, los accidentes por somnolencia son los más graves de todos y una de las causas más importantes de muertes al volante. Cuando entramos en la fase 1 de sueño, una de las características es que no somos conscientes del tiempo que pasó o que pasamos dormidos. Por ejemplo, si dormimos una siesta, cuando nos despertamos, si no vemos el reloj, no sabemos realmente cuánto dormimos. Puede haber sido un minuto, puede haber sido una hora. Entonces, una de las características del dormir es que perdemos la noción del tiempo en el cual estuvimos dormidos. Entonces, cuando vamos con somnolencia manejando y cabeceamos, por ahí nosotros creemos que ese cabezazo fue apenas un segundo y quizás no lo fue. Quizás fueron 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, pero cuando nos despertamos nos pareció que fue un segundo y que tenemos la situación controlada. Entonces, así ocurren los accidentes graves. Cuando vamos manejando y nos pesan los ojos y cabeceamos, lo ideal es detenerse, hacer una siesta de más o menos media hora, después de la siesta tomar un café, otra media hora y salir un poquito, tratar de llegar a un lugar seguro para poder dormir. Pero es muy arriesgado manejar en esta circunstancia y yo los desafío a que ustedes me digan una situación de más peligro que hayan tenido que atravesar que esta, manejar con sueño. Seguramente en su vida difícilmente hayan atravesado una situación de más peligro que manejar a 120 km por hora por una autopista o una ruta con sueño. Aquí vemos la gente que duerme poco y el riesgo de accidentes de tránsito, ¿sí? Cuando la gente duerme menos de 4 horas, el riesgo es exponencial, aumenta muchísimo el riesgo de accidentes de tránsito. En especial los choferes de camiones o de maquinaria pesada, a veces cuando duermen mal en general y a veces el sobrepeso hace que tengan apnea de sueño, que también hace que su sueño sea de mala calidad, lo que los pone todavía en más riesgo de sufrir accidentes. Los accidentes con camiones o maquinarias pesadas tienen una tasa de mortalidad mucho mayor. Por cada accidente de un camión
en general mueren 4 personas y media por el peso que tiene el camión y el impacto que genera. Entonces, una de las alternativas, desde ya que no es una solución, lo mejor es dormir bien y tener una baja carga de deuda de sueño. Pero bueno, en una situación así extrema, dormir media hora, después al despertarse tomarse un cafecito, otra media hora y salir, es una alternativa para poder sortear esta situación límite. Pero de ninguna manera hay que seguir manejando cuando uno le pesan los ojos y está somnoliento. Esto en todas las áreas, no solo en los camioneros, también tiene repercusión en el personal de la salud, en la cantidad de errores que se pueden cometer, a veces tontos por no dormir lo suficiente, de interpretación de diagnósticos, de falta de destreza en los movimientos, ¿no? Como nosotros habíamos hablado, la falta de interpretación de los gestos de otras personas, la falta de destreza en los movimientos que hace que nos volvamos más peligrosos en nuestro trabajo. También, si una persona tiene alguna enfermedad de base, por ejemplo migrañas, el dormir mal va a desencadenar más de estas migrañas. Entonces es importante que nos mantengamos con las horas adecuadas de sueño. Lo ideal es que durmamos y nos despertemos espontáneamente sin la necesidad del despertador. Eso habla de que hemos dormido lo suficiente. En general es raro una persona que necesite menos de 7 horas y media diarias de sueño. Menos de eso en general redunda en una deuda de sueño y son muy pocas las personas que genéticamente pueden dormir menos horas y funcionar bien. Cuando nosotros decimos que funcionamos bien es un engaño a veces, porque si hacemos la mayoría de la gente que tiene privación de sueño y está durmiendo muy mal, uno le pregunta y dice que está bien, que funciona bien. Ahora cuando le hace una serie de test, los test dan muy mal, o sea que el desempeño es muy por debajo de su capacidad. Esto es como pensar, es muy peligroso porque la persona no es consciente de su incapacidad o de sus dificultades. Es como si un alcohólico totalmente borracho sube a un auto y dice no, estoy bárbaro para manejar, y sale manejando y no tiene conciencia de esto. Eso es lo que pasa con la somnolencia y la privación de sueño. El dormir poco hace que comamos más, aumenta la necesidad de comer sustancias con más calorías. Está estudiado que el que duerme poco o duerme mal come un promedio de 300 calorías más por día. Aumenta la obesidad, la resistencia a la insulina, la falta de sueño también aumenta la resistencia a la insulina. Colabora con la generación de diabetes, desbalancea ciertas hormonas como la leptina y la grelina. La grelina es una hormona que nos da apetito, la leptina que nos da saciedad. El dormir más incrementa la grelina, o sea que hace que comamos más. El dormir poco o el dormir mal. Aquí vemos la relación entre la falta de sueño y la obesidad. A medida que dormimos menos, vamos a aumentar nuestro sobrepeso. Está claro que las personas, por ejemplo, que tienen turnos rotatorios, que duermen poco, enfermeras, gente de seguridad, tienen más tendencia a obesidad. También hay otros efectos del dormir mal en los niños. Por ejemplo, muchos de los niños diagnosticados con ADDH, déficit de atención e hiperactividad, a veces es que no duermen lo suficiente. Recordemos que los niños tienen que dormir muchas más horas que los adultos. Entonces, cuando restamos horas al sueño de los niños, esto se puede manifestar en conductas impulsivas, faltas de memoria, dificultades en los aprendizajes. Entonces, muchos de los niños diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad se estima que alrededor del 50% pueden tener una privación de sueño no diagnosticada, o también los que roncan pueden tener un problema que se llama apnea del sueño, que hacen que su sueño sea de mala calidad. También dormir mal disminuye la respuesta inmunitaria. Dormir mal hace que tengamos más riesgo de tener cáncer, porque justamente al tener nuestro sistema inmune disminuido vamos a tener menos defensas contra el cáncer, y disminuye la respuesta de anticuerpos a las vacunas, por ejemplo, las personas que tienen privación de sueño.
De hecho, las personas que trabajan en turnos rotatorios, por ejemplo, algunos países como Dinamarca, declararon a las personas que trabajan en turnos rotatorios como una enfermedad insalubre, justamente por el aumento de cáncer de más del 40% que se vio en esta población de personas. El aumento de enfermedad cardiovascular, de arteriosclerosis, la gente que duerme poco tiene en general presiones más elevadas porque hay una descarga mayor de adrenalina durante la vigilia. Entonces esto redunda en problemas de hipertensión arterial, arteriosclerosis y tiene más incidencia de infarto de miocardio y más mortalidad cardiovascular las personas que duermen pocas horas. También se han visto repercusión en los sistemas reproductores, tanto en reducción del tamaño de los testículos, abortos prematuros, dificultad para quedar embarazadas las mujeres que duermen pocas horas. Y por último, el envejecimiento, el acortamiento de los telómeros en los cromosomas, que hace que nos veamos mayores o que aceleremos el envejecimiento a aquellas personas que dormimos menos horas o tenemos sueño de mala calidad. Para terminar, les quería comentar la frase del Dr. Dement, que es un pionero en la medicina del sueño. Les recomiendo su libro Dormir bien. El Dr. Dement de la Universidad de Stanford es uno de los científicos más conocidos del mundo en relación al tema del sueño, y dice que la mayoría rendimos por debajo de nuestro potencial por la privación de sueño que cargamos. La mayoría no somos conscientes de este hándicap que tenemos, de que podemos rendir mucho por encima de nuestro potencial y no lo hacemos por esta privación de la que no somos conscientes, para tener en cuenta. Muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.